Las brujas trillizas de Ozark, que atrajeron a hombres solteros y los explotaron. Eso fue lo que escribió un juez agonizante en su diario secreto, oculto durante décadas en un juzgado de Missouri. 35 hombres, todos solteros, todos desaparecidos en las montañas alrededor de Copper Hollow. Trabajadores del ferrocarril, madereros, vendedores ambulantes, hombres que creyeron haber encontrado el amor con las hermanas Hartwell. Pero el amor no los esperaba en la casa del manantial. Era mucho peor. El pueblo hablaba en voz baja de gritos en la noche, de hombres que entraban pero no salían, de un programa de cría que transformaba a los humanos en ganado. Las hermanas lo llamaron su propósito superior. El pueblo, silencio. Una mujer lo llamó asesinato. Pero cuando todo un pueblo ampara a 3 mujeres que recogen hombres como si fueran ganado, ¿dónde queda la justicia? ¿Y qué pasó en la casa del manantial? El viento de octubre trajo consigo el aroma de la muerte a través de Copper Hollow, Missouri, mientras Sarah McKenna descendía del tren que se dirigía al oeste, a la misma plataforma desgastada donde había dejado atrás su infancia hace 12 años. El pueblo no había cambiado. Las mismas casas de madera encorvadas contra las colinas Ozark, las mismas caras suspicaces, observando desde detrás de las cortinas de encaje. La hija del juez de circuito regresaba a casa para su funeral, pero Sarah sí había cambiado, y podía sentir la desaprobación posándose sobre sus hombros como el hollín de la locomotora de carbón. Su ropa de viaje era demasiado refinada, su espalda demasiado recta, su mirada demasiado directa para una mujer que a estas alturas debería estar casada y establecida. La casa en Elm Street era tal como la recordaba, aunque más pequeña, disminuida por los años y la ausencia de su padre. El juez William McKenna había sido enterrado 3 días antes. Se había perdido el servicio, atrapada en inundaciones que habían destrozado las líneas de tren al este de Springfield. La vecina, la señora Henderson, le había puesto la llave en la mano enguantada con un alivio apenas disimulado, murmurando algo sobre, finalmente, alguien que se encargue de todos esos papeles, antes de alejarse a toda prisa como si la muerte misma fuera contagiosa. En el interior, el aroma del tabaco de pipa de su padre y sus libros de leyes encuadernados en cuero liberaron las lágrimas que Sarah había estado reprimiendo desde que recibió el telegrama. William McKenna, de 58 años, fue hallado muerto sobre su escritorio por insuficiencia cardíaca. Sin angustia, sin enfermedad, simplemente se había ido como una vela apagada. Sarah había dado clases en St. Louis durante 6 años y había aprendido a compartimentar el dolor y a funcionar en medio de la crisis. Pero de pie en el estudio de su padre, su taza de café todavía al lado del tintero, se sintió como la niña asustada de 12 años que solía esconderse detrás de sus túnicas judiciales cuando la corte estaba en sesión. Lo encontró mientras ordenaba sus documentos. El diario estaba oculto bajo una pila de expedientes. Estaba encuadernado en cuero marrón, agrietado, y cerrado con un candado que cedió a su toque. Siempre la había tenido en custodia de sus secretos. Las hojas se abrieron en entradas fechadas apenas semanas antes de su muerte, caligrafía cuidadosa de su padre, pero con una urgencia que le hizo temblar las manos mientras leía. 15 de septiembre de 1873. Otro desaparecido. Thomas Garrett, el ferroviario que vivía en la casa de la señora Crawford. Ella dice que simplemente desapareció, cobró su cheque y se fue al oeste. Pero sus cosas están intactas en su habitación. Eso fue hace 35 años. 35 hombres, todos solteros, todos vistos por última vez con una de las hermanas Hartwell. Sarah se quedó sin aliento. Las trillizas Hartwell, Charity, Faith y Hope, habitaban la antigua Morrison cerca de Willow Creek, donde el manantial natural surgía de la tierra. Todos la conocían como curandera, partera, la mujer a la que acudías cuando el médico estaba demasiado lejos o era demasiado caro. Habían traído al mundo a la mitad de los bebés de Copper Hollow, curado a los enfermos con sus pociones herbales y pedido poco más que comida y agradecimiento a cambio. Mujeres raras, sí. Solteronas cuarentonas que vivían en esa casa apartada, pero inofensivas. Las entradas del diario continuaron, cada una más perturbadora que la anterior. Su padre había estado tomando notas, reuniendo patrones,
rastreando desapariciones que otros atribuían a hombres que simplemente se iban, buscando mejores oportunidades. 20 de septiembre. Volví a la pensión Garrett. Su maleta está llena de pertenencias. Ningún trabajador golondrina dejaría atrás un daguerrotipo de su madre, el reloj del padre, o cartas de una hermana en Ohio que pregunta por qué dejó de escribir. Las manos de Sarah temblaron al hojear las páginas, llenas de nombres, fechas y descripciones de cada hombre desaparecido. Su padre había estado investigando en secreto, reuniendo pruebas de algo demasiado terrible para creer. La última entrada, solo 4 días antes de su muerte, le hizo el estómago un nudo. Dios mío, debía haber hecho algo antes. La casa del manantial oculta secretos que nos maldicen a todos. Si me pasa algo, Sarah es la única con el coraje de llevar esto hasta el final. La verdad debe ser revelada, sin importar el costo. A la mañana siguiente, Sarah se dirigió a la pequeña iglesia blanca, donde el reverendo Mills había predicado durante casi 2 décadas. Lo halló en su gabinete, un hombre enjuto, cuyas manos siempre habían temblado bajo el peso de la autoridad religiosa. Al hablar del diario de su padre y de su preocupación por los hombres perdidos, el rostro del reverendo palideció. Su padre era un buen hombre, señorita McKenna, pero el dolor y la edad pueden nublar la mente, dijo Mills, su voz medida. A veces vemos patrones donde no los hay, sobre todo cuando estamos lidiando con nuestra propia mortalidad. Aquellos hombres por los que su padre se preocupaba eran vagabundos, trabajadores temporeros. Es normal que se marcharan cuando se acabó el trabajo, pero sus manos temblaban mientras apilaba papeles en su escritorio, sin mirarla. Sarah había estado leyendo caras de niños encubriendo picardías durante años. Había aprendido a detectar las señales de engaño. Reverendo Mills, mi padre registró 35 desapariciones en 3 años, todos solteros, todos vistos por última vez con las Harwell. ¿Seguro que eso amerita una investigación? Sir McKenna, su voz tomó un tono ronco que nunca antes había oído. Su padre fue una persona respetada en este pueblo y queremos que lo siga siendo. A veces lo más caritativo que podemos hacer por el fallecido es dejar en la intimidad sus últimos combates. Las hermanas Hartwell son un regalo para este pueblo. Han salvado más vidas de las que puedo contar. Han traído bebés al mundo. Han cuidado a los enfermos. Lo que su padre pensó que vio. La puerta del estudio se abrió. La señora Mills apareció con una bandeja de té, pero Sarah no la había oído venir. Los ojos de la mujer iban de su marido a Sarah con creciente alarma. Reverendo, quizás a la señorita McKenna le gustaría asistir a la reunión del auxiliar de damas. Estamos organizando la fiesta de la iglesia. Hay cosas que es mejor no remover, señorita McKenna, interrumpió la señora Mills, dejando la bandeja con manos que hicieron tintinear la porcelana. Su padre fue un gran juez, pero incluso los grandes hombres pueden equivocarse en sus últimos días. Las hermanas Hartwell son buenas cristianas, benefactoras de esta comunidad. Tal vez sea hora de volver a Sentos. Louis y a su plaza de maestra. Sarah los observó, el miedo que no podían disimular, la manera en que miraban hacia la ventana, como si temieran ser escuchados. El diario de su padre había guardado más que nombres y fechas. Había revelado una conspiración de silencio. Un pueblo dispuesto a hacer la vista gorda mientras sus propias familias estuvieran seguras. De pie en el pequeño estudio de la iglesia, rodeada de los emblemas de la autoridad moral que no habían podido salvar a 35 hombres desaparecidos, Sarah sintió que su dolor se convertía en algo más peligroso. Las últimas palabras de su padre resonaron en su mente. La verdad debe revelarse, sin importar el costo. Ahora comprendía que era la única que quedaba con el valor de pagarlo. Los 3 días siguientes llevaron a Sarah por todas las pensiones, tabernas y tiendas de Copper Hollow, rastreando los nombres en el diario de su padre como migas de pan a través de un bosque oscuro. Empezó con la señora Crawford, la viuda que regentaba la pensión donde se había alojado Thomas Garrett. La mujer abrió la puerta con las manos enharinadas y los ojos sospechosos, pero cuando Sarah dijo que estaba poniendo en orden los asuntos de su padre y necesitaba revisar algunos documentos, la señora Crawford se compadeció con simpatía aprendida. «Pobre Thomas, era tan apacible», dijo, conduciendo a Sarah a una habitación que olía a lavanda y soledad. «Era muy reservado, mandaba dinero a su hermana.
Entonces, una mañana de agosto, simplemente desapareció. Dejó su arcón, su ropa de trabajo, todo. Seguí pensando que regresaría por ellos. Se encogió de hombros, una resignación que llevaba meses gestándose. Sarah había aprendido a formular las preguntas adecuadas sin parecer que estuviera investigando. ¿Thomas estaba saliendo con alguien? La cara de la señora Crawford se iluminó al principio. Sí, estaba saliendo con una de las Hartwell, la hermosa, de la sonrisa tímida. Hope, así se llamaba. Una ternurita siempre preguntando por su salud, llevándole ramitos. Estaba enamorado. Mencionó la posibilidad de mudarse. Un día fue a verla, y fue la última vez que alguien lo vio. El patrón se repitió con una regularidad enfermiza. El maderero que amaba a Faith Hartwell desapareció en junio después de hablar de matrimonio. Un vendedor ambulante, Daniel Webb, había estado cortejando a Charity y hablándole de dejar el camino por amor. Cada familia que Sarah llamó había escuchado la misma historia. Su hijo había encontrado mejores oportunidades en otro lugar. Había comenzado de nuevo en otro lugar. Pero nadie había recogido sus cosas. Nadie había escrito a casa. A nadie le habían pagado los sueldos que les debían. La señora Patterson, cuyo hijo Samuel había desaparecido el invierno anterior, se puso a llorar al oírlo nombrar. Iba a traerla a verme, se lamentó, sacando un pañuelo desgastado. Dijo que había conocido a la mujer con la que quería casarse, una de las hermanas Hartwell, una buena mujer cristiana que podría ayudarlo a establecerse. Seguí esperando la carta de casado y feliz, pero nunca llegó. La mayor información perturbadora la proporcionó el viejo señor Kowalski, cuyo sobrino Peter había desaparecido en primavera. El chico me dejó todo su dinero para que se lo guardara, murmuró, mirando alrededor de su pequeña cabaña como si las paredes pudieran escuchar. Dijo que le iba a pedir la mano a esa mujer Faith, le iba a dar algo al padre por su hija. Pero no hay padre, ¿verdad? Solo esas 3 hermanas solas por ahí, como brujas de cuento de hadas. La investigación de Sarah llamó la atención más de lo que esperaba. El jueves por la tarde, al salir de la tienda general tras discutir con el dueño sobre cuentas de antiguos clientes, el sheriff Coleman la detuvo en la acera de madera. Era un tipo grande, de ojo tierno y bigote blanco, que conocía desde que era un niño, un amigo de su padre, compañero de póker. Sarah, hija, escuché que anduviste preguntando por ahí, dijo, su voz suave pero firme. Sé que estás de luto por tu padre, pero desenterrar viejas preocupaciones no lo traerá de vuelta. Algunas de las familias con las que has estado hablando se están enfadando, se están reabriendo heridas. Sheriff Coleman, 35 hombres han desaparecido de este pueblo, respondió Sarah, su voz firme a pesar del miedo que se arrastraba por su columna vertebral. Mi padre fotografió todos los casos. ¿No crees que eso amerita una investigación? El rostro de Coleman se tensó. Tu padre era un buen hombre, pero veía conspiraciones donde solo había coincidencias. Los hombres se van, Sarah. Sobre todo los solteros y sin ataduras. Es un país complicado, y a veces la gente solo quiere algo diferente. ¿Y sus cosas, sus sueldos, sus juramentos familiares? Presionó Sarah, pero el sheriff ya estaba negando con la cabeza. No voy a dejar que cambies esta comunidad con teorías locas, dijo, su tono aún paternal, pero había un acero debajo. Tu padre tenía una reputación y no me gustaría que su hija anduviera cazando fantasmas. Tal vez deberías volver a St. Louis a tu clase. Dejad a los perros durmiendo. La advertencia era clara, pero Sarah había heredado más que el sentido de la justicia de su padre. También había heredado su obstinación. Aquella noche fue al pub de Murphy, donde el viejo Pete Hansen solía sentarse a beber una botella de whisky y a balbucear a cualquiera que quisiera escucharlo. Pete era el borracho del pueblo, un exferroviario que había perdido su trabajo, su familia, todo, por culpa del alcohol, pero nunca había sido peligroso, solo un tipo destrozado que intentaba olvidar los fantasmas que lo atormentaban por la noche. Lo encontró en su rincón de siempre, observando su vaso con ojos inyectados de sangre. Cuando se sentó frente a él y habló de los hombres desaparecidos, su cabeza se levantó de golpe. Eres la hija del juez. Arrastró las palabras, pero sus ojos estaban agudos ahora calculadores. Hoy que anduviste preguntando por esos muchachos que se perdieron, ¿conocías a alguno de ellos, Pete?
preguntó Sara en voz baja, deslizando una botella fría sobre la mesa de madera rayada. Las manos de Pete temblaron al servirse otro trago, y su voz se redujo a un susurro que Sara tuvo que inclinarse para escuchar. Vi a 3 de ellos en Hartwell, Morrison, Webb y ese tipo Garrett, moviéndose por la propiedad como si vivieran allí. Pero eso fue meses después de que dijeran que se habían ido del pueblo. El corazón de Sara se aceleró. ¿Qué hacían allí? Difícil de decir desde lejos, pero se veían mal, flacos, como si no estuvieran comiendo, y caminaban lentos, como enfermos, o, se detuvo, bebiendo otro trago, como hombres quebrantados. Oí gritos una noche desde esa dirección. No los gritos que oyes por placer, si sabes a lo que me refiero, los que salen del dolor o el miedo. ¿Por qué no se lo contaste a nadie?, susurró Sara. La risa del viejo Pete era amarga, hueca. ¿Decírselo a quién? El sheriff Coleman me dijo hace años que me alejara de esa tierra. Dijo que las hermanas estaban protegidas por gente poderosa. Tu padre intentó intervenir, que en paz descanse, pero hay gente con demasiado poder en este pueblo. Las hermanas tienen sus medicinas, curas para corazones solitarios y estómagos vacíos. Medio pueblo les debe favores. Al preguntarle Sara por más detalles, Pete se recompuso rápidamente, sus ojos vagando hacia los demás parroquianos de la taberna. Ya dije demasiado. Más te vale que andes con cuidado, seas hija de juez o no. Algunos secretos en este pueblo tienen dientes y muerden si los provocas demasiado. Aquella noche, Sara volvió al diario de su padre, ahora con otros ojos, interpretando entre líneas su meticulosa escritura. Oculta entre las últimas páginas, descubrió una anotación que le heló la sangre. Su propio nombre, garabateado con la mano temblorosa de su padre. Debo proteger a Sara. Si algo me ocurre, ella es la única con el coraje de llevar esto hasta el final. Dios la ampare, porque creo que necesitará protección contra el mal que ha arraigado entre nosotros. La luna era apenas una astilla cuando Sara se abrió paso entre el bosque en dirección a la finca Hartwell, el viejo rifle de caza de su padre en manos temblorosas. 2 noches en vela luchando con su conciencia, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer violaba todas las normas de conducta de una mujer decente. Pero la respetabilidad había fallado a 35 hombres, y Sara comenzaba a comprender que la justicia a veces exigía dejar atrás la comodidad de las normas sociales. Las hermanas Hartwell vivían en 40 acres de tierra heredada, a 5 millas del pueblo, donde Willow Creek serpenteaba a través de una hondonada en las colinas. La leyenda local decía que el manantial allí estaba encantado. Los cherokees lo habían considerado sagrado antes de que los hombres blancos los empujaran hacia el oeste. La cabaña de las hermanas se alzó en una colina con vistas al agua, pero fue la casa del manantial lo que llamó la atención de Sara, una estructura de piedra demasiado elaborada para su supuesto propósito de mantener frescos los productos lácteos. Sara se movió a través de la línea de árboles, agradecida por la cobertura de la noche, pero maldiciéndola cuando las raíces y las ramas caídas amenazaban con hacerla tropezar. Las luces de las lámparas se reflejaban en las ventanas de la cabaña, y pudo ver sombras moviéndose dentro. Al menos 2 de las hermanas estaban despiertas a pesar de la hora. Pero la casa del manantial la atrajo, con sus ventanas brillando con una luz extraña a través del claro. Acercándose, Sara se presionó contra la pared de piedra fría y miró por entre las contraventanas de madera. Lo que vio hizo que su estómago se revuelva en horror e incredulidad. El interior se había transformado en una especie de habitaciones. Pero habitaciones para prisioneros, no para huéspedes. Anillos de hierro macizo estaban atornillados en las paredes de piedra, cadenas colgando de ellos, oxidadas por el tiempo. Símbolos extraños estaban grabados en la piedra, no cruces cristianas, sino algo mucho más antiguo, más salvaje. Espirales y círculos entrelazados que parecían retorcerse bajo la luz de las lámparas. Pero fue la evidencia de ocupación lo que la aterrorizó. 3 catres sencillos alineaban una pared. Sus colchones de paja parecían recién tumbados. Pertenencias personales estaban esparcidas. Botas de trabajo de hombre, una camisa rota, un reloj de bolsillo, que Sara reconoció por la descripción de su padre de las posesiones de Thomas Garrett. En la esquina había una mesa de madera llena de botellas y tarros
con lo que parecían pociones herbales y herramientas metálicas que parecían más adecuadas para un veterinario que para un curandero. Está invadiendo propiedad privada, señorita McKenna. La voz llegó desde atrás, tranquila, educada, a pesar de la hora. Sarah se volvió para ver a Faith Hartwell, de pie a no más de 10 pies de distancia, con una linterna en una mano y lo que parecía ser una pequeña Derringer en la otra. Era una mujer hermosa, de unos 40 años, de cabello castaño encanecido y ojos inteligentes que brillaban bajo la lámpara como los de un gato. Estaba perdida, balbuceó Sarah, pero la sonrisa cómplice de Faith le dijo que la mentira no engañaba a nadie. Perdida y con el rifle de su padre. Qué lamentable. Pero ya que está aquí, ¿por qué no pasa a tomar el té y charlar? Supongo que tiene cosas que quiere saber, y la honestidad es mucho más refrescante que las mentiras educadas que la mayoría de la gente prefiere. La voz de Faith era casual, casi amigable, pero el arma nunca se movió del pecho de Sarah. En contra de todos sus instintos, Sarah siguió a Faith, dentro de la casa del manantial. En el interior, el olor la abofeteó. Cuerpos sucios, miedo, sudor, algo más, algo crudo, algo que la enfermó. Faith encendió otras lámparas, exponiendo la magnitud del horror. Las camas no estaban vacías. 3 hombres yacían en los colchones de paja, tan delgados y sucios, que Sarah los había confundido con montones de trapos. «Dejadme que os presente a nuestros invitados», dijo Faith con macabra cortesía. Thomas Garrett, por quien ha estado preguntando tan insistentemente, James Morrison, el maderero, y Daniel Webb, el tendero con sueños de matrimonio y fortuna. Los hombres no respondieron a sus nombres, ni siquiera notaron la presencia de Sarah. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, mirando a la nada, con la mirada del ganado. Las piernas de Sarah flaquearon y se dejó caer en una caja de madera que hacía las veces de silla. «¿Qué les hiciste?» Faith se sentó limpiamente en otra caja, el arma todavía dirigida a Sarah, pero ahora su forma era casi maternal. «Les hemos dado un propósito, señorita McKenna. Estos hombres llegaron solos y perdidos a nosotras, en busca de amor y afecto. Les hemos dado algo mejor, la oportunidad de servir a algo más grande. Nos sostienen, cuidan de nuestra propiedad y aseguran la continuidad de nuestra línea». La manera en que Faith lo mencionaba era más escalofriante que si hubiera gritado amenazas. «Los tienes como esclavos», dijo Sarah en voz baja. «Una palabra tan fea», reprendió Faith en voz baja. «Preferimos considerarnos jardineras, cultivando almas que de otra manera se marchitarían y morirían sin cuidado. Mírelos, señorita McKenna. No están más contentos aquí, con propósito y hogar, que vagando sin rumbo por un mundo que no tenía sitio para ellos». Sarah se obligó a mirar a los 3 hombres, buscando cualquier rastro de quienes habían sido. A Thomas Garrett lo habían retratado como jovial y trabajador, siempre bromeando con sus compañeros de pensión. Lo que estaba en el colchón no se parecía en nada a eso. Mejillas hundidas, ojos apagados, extremidades temblando por desnutrición o algo peor. «¿Cómo?» La voz de Sarah se rompió en la única palabra. «Las hierbas sirven para más que para curar», dijo Faith, con la paciencia de una profesora enseñando a un alumno lento. «Algunas asociaciones pueden apaciguar una mente turbada, disminuir la resistencia, hacer a una persona más susceptible a la sugestión. Con el aislamiento apropiado y el manejo de la esperanza y la desesperación, hasta el hombre más fuerte puede ser moldeado en algo más útil. Mis hermanas y yo lo hemos refinado a lo largo de los años». «El pueblo lo sabe», dijo Sarah, aunque incluso mientras hablaba se dio cuenta de lo ingenua que sonaba la frase. La risa de Faith era sincera. «La sociedad gana, señorita McKenna. Charity los asiste en sus partos y los cura de sus enfermedades mejor que cualquier médico. Hope consuela a sus viudas solitarias e hijas solteras con su habilidad para escuchar y comprender. Y yo me encargo de que sus líderes se mantengan prósperos y felices con mi conocimiento de inversiones lucrativas y empresas rentables. A cambio, no hacen preguntas indiscretas sobre nuestras vidas». Sarah intentó procesar la magnitud de la conspiración. El sheriff, el reverendo, el alcalde, todos saben lo que están haciendo. Saben lo que necesitan saber y olvidan lo que necesitan olvidar. Se encogió de hombros Faith. «Es un trato que nos ha venido bien a todos.
Eran tipos raros, vagabundos sin familias, que los echaran de menos. Su ausencia no supone ningún problema para nadie que de verdad importe, y su presencia en casa beneficia a toda la sociedad. La indiferencia despreocupada por la vida humana, la degradación de los hombres a ganado reproductor, la complicidad de toda una nación en crímenes inconfesables. Todo se abalanzó sobre Sara como un golpe físico. Se inclinó, arcadas impotentes retorciendo su estómago, mientras el horror completo de lo que había revelado amenazaba con abrumarla. Cuando finalmente pudo hablar, su voz era un susurro. Mi padre lo sabía todo. Su padre era un hombre recto en un mundo torcido, dijo Faith con algo parecido a la simpatía. Entendió lo que estaba en juego si rompía nuestro trato, pero no tuvo el valor de moverse. Su conciencia lo torturó, lo que supongo que lo hace mejor que el resto, pero también más peligroso. Sentimos su muerte repentina, aunque tal vez fue una misericordia para todos. La comprensión la golpeó como una bofetada. Lo mataron. La cara de Faith no se movió. Su padre murió de muerte natural, señorita McKenna. Un corazón débil, dijo el médico. Estrés y sobrecarga de trabajo. Trágico, pero no raro para un hombre de su edad y obligaciones. Las palabras estaban cuidadosamente formuladas, técnicamente ciertas, pero horriblemente reveladoras. Sara se tambaleó hacia la puerta, desesperada por escapar del horror sofocante de la casa del manantial, pero la voz de Faith la detuvo. Ahora tiene una decisión que tomar, señorita McKenna. Puede seguir los pasos de su padre, luchar contra su conciencia hasta destruirla, o puede elegir la sabiduría por encima de la justicia. Volví a Centea. Louis, vuelva a enseñar y deje que Copper Hollow vuelva a estar en paz y próspera, como todos hemos trabajado tan duro para lograr. Sara no respondió. No pudo responder. Corrió en la noche, sus faldas desgarrándose, su rostro arañado mientras cruzaba el bosque hacia el pueblo. Detrás de ella, la voz de Faith se elevó en la noche con gélida determinación. Recuerde, señorita McKenna, algunas verdades son demasiado peligrosas para quienes las descubren. Sara no pudo dormir esa noche, ni pudo permanecer en su antigua cama de infancia, sin ver a esos 3 hombres destrozados, mirando al vacío con ojos muertos. Por la mañana había decidido. Llevaría lo que había visto al sheriff Coleman, exigiría medidas, obligaría al pueblo a mirar el horror que se estaba gestando entre ellos como una herida infectada. Seguro que cuando la gente se enterase de todos los crímenes, torturas y esclavitud que tenían a 5 kilómetros de sus casas, se movilizarían por la justicia, más allá de los antiguos servicios de las hermanas. Lo encontró en su oficina, con los pies sobre el escritorio, abriéndose camino a través de una pila de quejas menores y disputas de propiedad. Cuando Sara entró por la puerta, todavía con el vestido de ayer y hojas en el pelo, él levantó la vista, con la mirada de un hombre que había estado esperando esto. Sé lo que están haciendo, dijo Sara de repente. Vi la casa del manantial, vi a los hombres que están en la guardia. Thomas Garrett está vivo, sheriff, y también lo están James Morrison y Daniel Webb. Están cautivos, drogados, torturados. Sara, basta. La voz de Coleman interrumpió sus palabras como una cuchilla. ¿Me estás diciendo que irrumpiste en una propiedad privada en medio de la noche con un rifle para espiar a 3 mujeres decentes? Se levantó lentamente, su cuerpo llenando la pequeña oficina. Eso es un delito serio, jovencita. Allanamiento de morada, conducta amenazante, alteración del orden público. Tienen 3 hombres encadenados en ese edificio, repitió Sara. Pero podía oír lo desesperada que sonaba, lo imposible que debían parecer sus palabras, para alguien que no había visto el horror de primera mano. Los están tratando como ganado reproductor, drogados y destrozados. ¡Basta! Coleman golpeó su mano sobre el escritorio con fuerza suficiente para hacer temblar el tintero. No voy a tolerar que se digan barbaridades de mujeres que han trabajado para esta comunidad durante 20 años. Las hermanas Hartwell atienden partos, cuidan enfermos, curan cuando los médicos están demasiado lejos o son demasiado caros. Tu evidencia es allanamiento de morada y cualquier fantasía loca que inventaste en la oscuridad. Sara lo observó, con la verdad grabada en su rostro. Él lo sabía. No toda la extensión,
No todos los detalles monstruosos, pero sabía que algo estaba mal en la casa Hartwell, y lo había ignorado. Mi padre registró 35 desapariciones, dijo en voz baja. Tu padre estaba enfermo en sus últimos meses, respondió Coleman, y ahora había tristeza real en su voz, viendo peligros donde no los había, inventando teorías de conspiración, a partir de coincidencias y mala suerte. No voy a dejar que mancillen su memoria con las histerias de su hija. Desde la oficina de Coleman, Sarah fue al alcalde Hutchinson, un hombre de negocios exitoso que conocía a su familia desde hacía años. Él la recibió en la trastienda de su tienda, entre libros de contabilidad e inventarios que revelaban una apacible prosperidad local. Cuando ella hizo sus acusaciones, él escuchó con la paciencia de un hombre acostumbrado a escuchar quejas, pero su respuesta la congeló más que la ira de Coleman. Señorita McKenna, sé que está de luto y quiere culpar a alguien por la muerte de su padre, dijo Hutchinson suavemente. Pero piense en lo que está diciendo. Las hermanas Hartwell han estado en más de 100 partos en este condado, salvado vidas con sus pociones, atendido a familias que no podían pagar un médico. Me está diciendo que matemos a 3 mujeres que han pasado su vida curando porque unos vagabundos se marcharon sin decir adiós. No se han ido, repitió Sarah. Están retenidos como prisioneros. ¿Dónde está su evidencia?, irrumpió Hutchinson. Evidencia real, no allanamientos nocturnos y teorías de la conspiración. Si estos hombres están cautivos, ¿dónde están los gritos que los vecinos deberían oír? ¿Dónde están las marcas de lucha, los intentos de fuga? Me está pidiendo que crea que 3 solteronas de mediana edad han sometido y encerrado a docenas de hombres adultos sin que nadie en esta comunidad cerrada se dé cuenta. Lo peor era que sus preguntas tenían sentido. ¿Cómo podrían suceder tales atrocidades sin dejar rastro evidente? ¿Cómo pudieron todos en una comunidad hacerse la vista gorda ante la tortura sistemática que se llevaba a cabo en medio de ellos? Sarah se preguntó si lo que había visto con sus propios ojos había sido distorsionado por el dolor y el estrés. Su último esfuerzo lo hizo con las propias familias, las que deberían estar más desesperadas por noticias de sus seres queridos desaparecidos. Pero incluso aquí chocó con un muro que le hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la naturaleza humana. La señora Patterson, cuyo hijo Samuel había desaparecido el invierno anterior, lo recibió en su cocina con hostilidad apenas disimulada. Ya le dije, señorita McKenna, Samuel consiguió otro empleo, repitió con firmeza. Me han estado llegando remesas de dinero, de alguien que lo conocía lo suficiente como para mantenerme cómoda, para reparar el techo, para mis medicinas de artritis. ¿Por qué habría de cambiar ese trato por perseguir fantasmas? La comprensión la golpeó como una bofetada. Le están pagando por callar la desaparición de su hijo. Me está echando una mano a alguien de buen corazón, corrigió la señora Patterson secamente. Samuel siempre me prometió que me cuidaría cuando estuviera vieja, y de alguna manera lo está haciendo. No dejaré que mancillen su recuerdo con acusaciones absurdas de alguien que ha estado fuera demasiado tiempo para saber cómo funcionan las cosas en este pueblo. Hablando con otras familias, escuché la misma historia. Un benefactor anónimo, que comenzó a enviar dinero poco después de cada desaparición. Lo suficiente para quitar la presión de perder a un sostén familiar, pero no lo suficiente como para despertar sospechas sobre quién lo estaba enviando. Las hermanas habían comprado el silencio, no con miedo, sino con caridad calculada, convirtiéndose en indispensables para aquellos mismos que deberían haber estado exigiendo justicia. Para el fin de semana, Sarah estaba sola. Los tenderos la trataban con gélida cortesía. Los vecinos cambiaban de acera para no tener que hablar con ella. Y la señora Henderson había dejado de venir a tomar sus cazuelas diarias y sus chismes. Peor aún, oyó rumores sobre los últimos meses de su padre, insinuaciones de que su diario eran los delirios de un hombre cuya mente se había ido mucho antes de que su corazón se rindiera. Los seguidores de las hermanas estaban destrozando su reputación para cubrir sus huellas, y Sarah no podía hacer nada para detenerlo. Sentada en el estudio de su padre un domingo por la noche, su retrato sobre la chimenea, Sarah pensó en rendirse. Podría volver a St. Louis, retomar la profesión de maestra, olvidar lo que había descubierto en aquel edificio de piedra junto al manantial. La sociedad había hablado,
poniendo la comodidad y el beneficio por encima de la vida de hombres que consideraban desechables. ¿Qué autoridad tenía ella para dictar su moralidad a quienes habían descubierto una forma de coexistir con sus obligaciones? Fue entonces cuando vio algo inusual en el escritorio de su padre. Uno de los cajones era más corto que el resto, como si no llegara al fondo del marco. Metió las manos y descubrió un cerrojo oculto que liberó un panel falso en la parte posterior. En el interior había un sobre lacrado con su nombre escrito con la caligrafía de su padre. Mi amadísima Sara, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, estoy muerto, y has descubierto el secreto más oscuro de nuestra sociedad. Sé lo que este conocimiento te obliga a llevar en tus hombros, y lo sola que debes estar en la ceguera voluntaria que te rodea. Pero no estás sola, hija mía. Y justicia retrasada no es justicia denegada mientras alguien recuerde. La carta continuó diciendo que su padre se había estado escribiendo con el alguacil de los Estados Unidos, Thomas Reed, en Springfield, en una investigación federal sobre casos locales similares de corrupción que encubrían delitos atroces. Había estado armando en silencio un caso más allá de la vista de las autoridades locales corruptas, acumulando evidencia, documentación que exigiría la intervención federal. Fui demasiado miedoso para hacer algo mientras estaba vivo. Seguía la carta, pero allané el camino para alguien más valiente que yo. En el falso fondo debajo de cartas que intercambié con el alguacil Reed, documentación de los crímenes de las hermanas y la complicidad del pueblo. Eres mi herencia, Sara. Acaba lo que empecé y deja que los muertos descansen en paz. El segundo compartimento secreto guardaba un tesoro de evidencia que hizo temblar las manos de Sara al revisarlo. Su padre había sido mucho más metódico de lo que ella había creído. Mapas detallados de la propiedad Hartwell, planos del interior de la casa del manantial, copias de cartas a familias en 3 condados vecinos que habían reportado desapariciones similares y, lo más importante, una carpeta gruesa titulada Investigación Federal, Alguacil T. Hartwell, Reed. Las cartas entre su padre y el alguacil federal revelaban una investigación sistemática en curso durante más de un año, con Copper Hollow en el centro de un patrón más amplio de corrupción y colusión. La última carta del alguacil Reed, escrita apenas una semana antes de la muerte de su padre, dejaba claro hasta dónde llegaba la investigación. Wes McKenna. Su papeleo ha sido fundamental para unir casos similares en Missouri y Arkansas. Hemos localizado al menos 6 comunidades en las que las autoridades locales no han investigado desapariciones sospechosas de trabajadores migrantes solteros. El patrón que ha descubierto en Copper Hollow parece ser parte de una mayor red de explotación que necesita la intervención federal. Vuelvo en un mes con un equipo para iniciar los trámites. Sara pasó los 3 días siguientes copiando el diario de su padre y su propio relato de testigo en la pila de pruebas, describiendo lo que había visto en la casa del manantial y el intento organizado de la comunidad de sofocar la investigación. Cuando finalmente viajó a Springfield para reunirse con el alguacil Reed, llevaba consigo papeles que exponían una imagen inconfundible de crimen organizado local protegido por corrupción. El alguacil Thomas Reed era un hombre delgado, de unos 50 años, de ojo gris acerado, y la competencia tranquila de quien está acostumbrado a lidiar con los deseos más oscuros de la humanidad. Recibió a Sara en su despacho, con la cortesía debida a la hija de un juez, pero su actitud se volvió sombríamente profesional al examinar la prueba que había traído. Señorita McKenna, lo que usted y su padre han capturado aquí es uno de los casos más organizados de tráfico de personas y complicidad comunitaria que hemos visto, dijo Reed, después de revisar los materiales durante 2 horas. La magnitud de la conspiración, la duración de los delitos, el número de víctimas. Esto exige una respuesta federal inmediata. ¿Cuánto tiempo tardarán en poder hacerles algo?, preguntó Sara, sorprendida de la firmeza de su propia voz. Necesitaremos 2 semanas para reunir al equipo y coordinar con el Estado, respondió Reed. No es suficiente detener a 3 mujeres. Vamos a necesitar mapear toda la red de cómplices, reunir más evidencia y prepararnos para la batalla legal que está por venir. Las comunidades no abren sus puertas ni siquiera ante el gobierno federal. Esas 2 semanas fueron las más largas de la vida de Sara. Se quedó en Copper Hollow, consciente de que marcharse alertaría a las hermanas sobre la atención federal,
pero incapaz de soportar la idea de saber que 3 hombres permanecían cautivos a solo millas de distancia. Pero lo peor estaba por venir. El odio del pueblo hacia ella creció. Alguien lanzó piedras contra la casa de su padre y le rompió 2 ventanas. El boticario se negó a rellenar su receta para los polvos, para el dolor de cabeza. Hasta el pastor la dejó fuera de sus oraciones dominicales por la comunidad. Una mañana gris de octubre, el alguacil Reed y 6 agentes federales aparecieron con una orden firmada por un juez federal en St. Louis. Sarah observó desde el porche delantero de su padre cómo el pequeño convoy de coches oficiales se abría paso por el pueblo, atrayendo miradas curiosas y susurros preocupados de los residentes que nunca habían visto a la policía federal en su tranquilo pueblo. La redada en la casa Hardwell fue rápida, limpia. A diferencia de las autoridades locales, que podían verse influidas por favores o presión vecinal, los agentes federales entraron en acción con desapego profesional. Encontraron lo que el testimonio de Sarah les había anticipado: 3 hombres severamente desnutridos, en distintos estados de shock psicológico, una gran cantidad de ataduras y parafernalia de drogas, y los cuadernos detallados que mantenían las hermanas registrando el entrenamiento y el programa de cría de sus víctimas. Las hermanas mismas no se resistieron al arresto, aceptándolo con una inquietante serenidad como si lo hubieran esperado. Las últimas palabras de Faith Hardwell al alguacil Reed, mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas, fueron horriblemente prácticas. Está arruinando algo que funcionaba, alguacil. Esta comunidad era rica y tranquila porque les dábamos lo que necesitaban. Cuando nos hayamos ido, verá lo que puede hacer su justicia federal. Las repercusiones inmediatas fueron caóticas. 2 de los hombres liberados, Thomas Garrett y James Morrison, estaban tan traumatizados que no pudieron ser separados de sus captores sin violencia. El tercero, Daniel Webb, a veces reconocía su nombre, pero no recordaba nada anterior a su cautiverio. Los 3 necesitaron atención médica inmediata y meses de terapia antes de poder dar un testimonio coherente de lo que habían vivido. La respuesta de la comunidad fue rápida y brutal. A los pocos días de los arrestos, Sarah estaba totalmente aislada. Los comerciantes se negaron a atenderla. La oficina de correos dijo que no había correo para ella, y alguien escribió «traidora» en la puerta principal de su padre en letras rojas que parecían inquietantemente sangre. El alcalde Hutchinson, él mismo bajo investigación federal por conspiración y obstrucción de la justicia, culpó públicamente a Sarah por atraer interferencia externa a una ciudad que había estado manejando sus propios asuntos con éxito durante décadas. Los procesos judiciales que vinieron a continuación desvelaron la magnitud de la conspiración. El sheriff Coleman fue arrestado por obstrucción de la justicia e ignorar delitos denunciados. El reverendo Mills fue acusado de conspiración y se escuchó evidencia que lo relacionaba con el desaliento activo de las familias que intentaban informar la desaparición de sus hijos. 3 hombres de negocios que habían ganado dinero siguiendo los consejos de inversión de Faith Hardwell fueron acusados de cómplices después del hecho. Lo peor para Sarah. Los juicios revelaron que varias familias habían sabido mucho más sobre lo que les había sucedido a sus hijos de lo que habían reconocido. La sella. Patterson se derrumbó ante el interrogatorio federal y admitió que había sospechado que Samuel estaba detenido en contra de su voluntad, pero se había convencido de que los pagos mensuales eran más importantes que su libertad. Nunca iba a hacer nada de todos modos, se lamentó ante el fiscal federal. Al menos así sirvió para algo. Nunca iba a hacer nada de todos modos. Para cuando terminaron los juicios en la primavera de 1874, Sarah había aceptado un trabajo en la oficina del alguacil Reed, viajando por todo el Medio Oeste, para investigar casos similares de corrupción local que encubrían delitos regulares. El trabajo era peligroso y solitario, llevándola a lugares donde la presencia federal era sospechosa y los testigos desaparecían antes de poder declarar, pero le dio una razón para continuar el legado de su padre. La mañana en que dejó para siempre Copper Hollow, Sarah hizo 2 últimas paradas. La primera fue en la tumba de su padre. Dejó un ramo de flores silvestres y le dijo palabras que solo los muertos podían oír. Se acabó, papá. La verdad salió a la luz. Como bien dijiste. Todo costó, pero la justicia valió la pena. Su segunda parada fue en el pequeño cementerio donde habían sido enterrados con simples marcadores de madera, pagados por la investigación federal,
los cuerpos de las víctimas identificadas. Sarah sembró flores silvestres en cada tumba. 35 pequeños monumentos para hombres cuyos nombres habían sido olvidados por todos, excepto por la hija de un juez que se negó a dejar que su dolor se escondiera. Mientras trabajaba bajo el sol de la mañana, podía ver Copper Hollow extendiéndose debajo de ella, para siempre alterada por los efectos de elegir cómodas mentiras sobre verdades incómodas. El pueblo sobreviviría, incluso podría volver a florecer algún día, pero nunca más podría recuperar la inocencia que había permitido que semejantes atrocidades crecieran en medio de ellos.